cómo un equipo tiene 66% de posesión, hace 23 tiros, gana 12 corners y juega ante más de 80,000 aficionados, y al final queda eliminado del Mundial. Si antes del México versus Inglaterra le preguntabas a cualquiera quién tenía más opciones de clasificar, las respuestas habrían sido muy parejas, porque México jugaba en casa y ante su gente. E Inglaterra llegó al torneo como uno de los grandes favoritos al título. Pero lo que pasó en Azteca fue uno de los escenarios más locos de todo el torneo. Y lo extraño es que el drama no empezó con el silbatazo inicial. El drama empezó una hora antes. Una fuerte tormenta eléctrica azotó la zona del estadio y obligó a retrasar el partido. La afición esperó, los jugadores esperaron y la tensión subió, como si el partido quisiera avisarles desde el inicio que no sería una noche tranquila. Y antes de hablar de cualquier gol o jugada, hay que recordar que México tenía una enorme ventaja. Estadio Azteca, más de 80,000 espectadores, aficionados cantando del primer minuto al último. Tremenda presión psicológica para cualquier visitante. Y por eso lo que hizo Inglaterra después fue más difícil de lo que mostró el resultado final. Y con el silbatazo inicial, quedó claro que México vino a imponer su personalidad. La posesión era suya, los pases eran suyos, la confianza era suya. Y con el paso de los minutos, la afición empezó a sentir que su equipo era el que controlaba el partido. Los números lo decían. México acabó con 66% de posesión, 465 pases y 92% de precisión. En cambio, Inglaterra completó solo 262 pases con 83% de precisión. Números que te hacen pensar que México era la gran potencia europea e Inglaterra la que intentaba defender y sobrevivir. Pero el fútbol nunca ha sido solo un juego de números. Y cuando el partido llegó al minuto 36, llegó el primer golpe en Bellingham. La joven estrella inglesa aprovechó uno de los pocos momentos en que Inglaterra llegó al área de México y marcó el primero. 1-0 para Inglaterra. La afición mexicana quedó en shock porque el escenario iba totalmente contra el trámite del partido. Pero el golpe real estaba por venir. Solo 2 minutos después, al 38, otra vez Jude Bellingham. La pelota acabó en la red otra vez, 2-0 para Inglaterra. En unos instantes, el estadio pasó de una fiesta esperada al silencio total. Y lo extraño es que Inglaterra en los últimos años se había apoyado en Harry Kane como la gran estrella de la selección. Pero esa noche, Bellingham se robó todo el protagonismo. Porque cuando marcas 2 goles en 2 minutos, en un partido de eliminación del Mundial, no solo cambias el marcador, cambias todo el estado psicológico del juego. Y esa es la diferencia entre un gran jugador y uno común. Un jugador común necesita que el partido vaya a favor para brillar. Pero una verdadera estrella puede adueñarse del partido cuando va en contra. Pero México se negó a rendirse. Y en el minuto 42 llegó la respuesta. Julián Quiñones. Un gol que le devolvió la vida a la tribuna. 2-1. Y de pronto el partido volvió a la vida. Y quien nunca vio un partido en el Azteca, quizá no entienda el impacto de ese momento, porque el gol de México no fue solo un gol. Ese gol hizo que más de 80,000 aficionados entraran de verdad al partido. Cada pase inglés era recibido con silbidos y cada ataque mexicano hacía temblar a todo el estadio. Y el primer tiempo terminó con la sensación de que México aún tenía una gran posibilidad de remontar. Y al segundo tiempo llegó el mayor quiebre. Minuto 54. Jarell Quansah fue expulsado, roja directa. Inglaterra quedó con 10 jugadores. Y en ese momento, casi todos estaban convencidos de que el partido se iría del lado de México. Porque ya tenías la localía, la afición y la posesión, y de pronto tu rival también tenía un hombre menos. Pero la expulsión no fue solo una roja. La expulsión fue una verdadera prueba de carácter, porque muchas selecciones se habrían derrumbado en esa situación, sobre todo ganando solo por un gol. Pero lo que pasó fue que Inglaterra jugó uno de sus tramos más maduros del partido. Tras quedarse con 10, México aumentó la presión, subió la posesión y crecieron las llegadas, pero los ingleses mantuvieron la calma. Y aún más extraño, volvieron a marcar. Minuto 60 penal para Inglaterra. Harry Kane va al cobro. El capitán inglés, el hombre acostumbrado a cargar con la responsabilidad, anota. 3-1 de Inglaterra. Imaginen la escena, un equipo con un jugador menos, de visita, ante una afición aterradora y bajo presión constante. Y aún así, ellos marcaron el tercero. Y aquí los nervios mexicanos empezaron a tensarse, porque el partido se escapaba pese a tanto control. Pero el local volvió a negarse a rendirse. Y en el minuto 69 México ganó un penal. Raúl Jiménez fue al cobro y puso el 3-2. Y el partido volvió a encenderse. La afición gritó, el estadio tembló y todos empezaron a creer que la remontada era posible. Y desde aquí empezó el verdadero asedio al arco inglés.
México acabó el partido con 23 remates, contra solo 6 de Inglaterra. Ganó 12 tiros de esquina, contra solo 2 de Inglaterra. Controló el balón con 66% de posesión y casi todas las estadísticas estuvieron a su favor. Pero el problema era que México fue excelente solo hasta el área. Después de eso las decisiones fueron peores. Y ese es un punto muy importante, porque esos 23 remates asustan en el papel. Pero gran parte de esos intentos llegaron desde ángulos difíciles, bajo presión o de lejos. Y esa es la diferencia entre la cantidad y la calidad de las ocasiones. Y aquí apareció otro héroe además de Bellingham y Kane, Pickford. La gente seguramente recordará los goles y es normal. Pero quien vio el partido sabe que Pickford fue una de las grandes razones de la clasificación. Los arqueros en partidos así se vuelven víctimas de su éxito. Si ataja 5 disparos, nadie habla de eso. Pero si recibe un gol fácil, todos lo recuerdan. Y Pickford sabía que cada atajada le daba una vida nueva a Inglaterra. Y cada minuto que pasaba acercaba a Inglaterra a cuartos de final. Al mismo tiempo, rompía aún más el corazón de la afición mexicana. Y quizá lo que más hará lamentarse a México tras el partido sea la hoja de estadísticas. 66% de posesión, 465 pases, 92% de precisión, 23 remates, 12 corners. Números suficientes para ganar la mayoría de los partidos. Pero el problema es que el fútbol a veces no premia al que hizo más. Premia al equipo que aprovechó mejor sus momentos. Y si miras todo el partido, tú descubrirás que Inglaterra aprovechó casi cada momento importante. Bellingham aprovechó su momento, Harry Kane el suyo y Pickford el suyo. México, en cambio, pese a todo, desperdició más momentos de los que aprovechó. Y quizá lo más doloroso para México es que la eliminación llegó en un partido que tuvo muy cerca. Porque hay partidos que pierdes sabiendo que tu rival fue mejor que tú. Pero este partido fue otro. Es el tipo de partido que días después te hace volver a las estadísticas y preguntarte, ¿cómo perdimos? Y al final, el árbitro pitó el final. Inglaterra 3, México 2. Y una clasificación histórica para Inglaterra, no solo por ganar un partido difícil, sino por hacerlo en el Azteca, con 10 jugadores durante gran parte del juego, ante enorme presión de la afición y soportando 23 remates. Y al final, la gente recordará solo el resultado. Pero quien vio el partido sabrá que la historia fue más grande que solo ese 3-2. Fue la historia de un equipo que sobrevivió a la tormenta previa y luego a una aún mayor durante el partido. Y más importante aún, fue una noche que demostró otra vez que el Mundial no reconoce quién tuvo más posesión. El Mundial solo reconoce a quien supo aprovechar su momento antes de que se le escapara.